Un gran agradecimiento al ingeniero Alejandro Sitzer, que con una gran deferencia nos está acompañando en este evento de las ciencias y las artes. A continuación voy a presentar al moderador de esta disertación, que es el secretario del Departamento de Ingeniería Eléctrica, el ingeniero Sergio Agudo. Ingeniero Agudo, buenas tardes, bienvenido, y la presentación a nuestro speaker invitado. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todos. Bueno, nuevamente bienvenidos y agradecemos vuestra presencia. Como ven, el tema que nos convoca es energía solar fotovoltaica, conceptos y desarrollo del mercado argentino y mundial. Para un orden en la presentación, las preguntas y dudas que surjan pueden ser colocadas en el chat y serán respondidas al final de la presentación. Bien, Alejandro Gabriel Sitzer, ingeniero electricista, graduado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Buenos Aires, gerente comercial de la empresa Aldar Sociedad Anónima, con 25 años de trayectoria trabajando en energía solar fotovoltaica. Presidente del grupo de trabajo GT10H para la reglamentación de los sistemas de suministro de energía mediante paneles solares fotovoltaicos en inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina. Integrante del Subcomité de Energía Solar del Instituto Argentino de Normalización IRAM, integrante del Comité 8A Generación de Energía Eléctrica a partir de fuentes renovables, sistema de generación de energía conectados a la red de distribución de baja tensión de la Asociación Electrotécnica Argentina, profesor del módulo Energía Solar Fotovoltaica, correspondiente a la maestría interdisciplinaria en energía organizada por el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética. Profesor del módulo Tecnología Solar, correspondiente a la maestría Energy Manager, organizada por la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana y el ITBA. Con ustedes, el ingeniero Sitzer. Bueno, buenas tardes a los concurrentes. En principio agradecer a la organización, a la Universidad Tecnológica Nacional, por invitarme a la Semana de Ingeniería a poder a ponerme y a disposición de ustedes y poder exponer el tema. Bueno, como bien dijo el ingeniero Agudo, la idea es contarles un poquito sobre la energía solar fotovoltaica, algunos conceptos y el desarrollo del mercado argentino y mundial. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces, en principio vamos a hablar de energía. Entonces, fíjense cómo era el consumo energético a los inicios de la historia, basado estrictamente en el tema alimenticio, y en la medida que fue evolucionando el tiempo y llegando a la actualidad, la gran incidencia que hoy tiene en la industria y la agricultura, el transporte y el uso doméstico y los servicios. Ahora, actualmente el consumo de energía es tal que en un año la humanidad consume lo que la naturaleza tarda en producir millones de años. Y eso realmente se transforma en un modelo insostenible. ¿Por qué? Porque estamos agotando las reservas de combustible, porque estamos cooperando con el efecto invernadero y porque estamos contribuyendo a la contaminación local, a la lluvia ácida y a la deforestación. Por lo tanto, es el momento de trabajar en búsquedas de fuentes energéticas alternativas. Es decir, es el momento de las energías renovables, que yo hace mucho tiempo dejé de llamarlas alternativas, porque realmente son el presente y el futuro en cada una de las fuentes que podemos ver en la diapositiva que estoy presentando. Ahora, nosotros vamos a hablar específicamente de la energía solar, de la energía solar fotovoltaica. Y si vamos a hablar de la energía solar, vamos a hablar un poquito del sol, que es un poco el origen de todas las energías renovables. ¿Por qué esto? Bueno, porque provocan en la Tierra las diferencias de presión que dan origen a los vientos, es decir, origen de la energía eólica, porque ordena los ciclos del agua, causando la evaporación, la formación de nubes, las lluvias, por lo tanto da origen a la energía hidráulica, porque sirve a la naturaleza, a las plantas para su crecimiento, su vida, y esto da origen de alguna manera a un recurso muy importante, inclusive para la provincia de Tucumán, que es la biomasa, y en forma directa, obviamente, la fuente energética solar para un aprovechamiento tanto térmico como fotovoltaico. Si analizamos
un poquito los niveles de radiación en este planiferio que ustedes están viendo en la diapositiva, es decir, a nivel mundial, donde en colores está marcada la potencia por unidad de superficie que posee el Sol, vemos que los colores más oscuros, que son los rojizos intensos, están en zonas, fíjense, postergadas a nivel mundial. Estamos hablando del continente africano, del sur asiático, de Centroamérica y de Sudamérica. Eso significa que tenemos la solución al alcance de nuestras manos a la hora de hablar del recurso en las zonas más postergadas desde el punto de vista de generación de energía eléctrica. Por otro lado, países europeos, que son los que están más, digamos, evolucionados históricamente desde el punto de vista de la generación de energía solar, generalmente yo pongo el caso, como ejemplo, el caso de Alemania, tienen niveles de radiación que son comparables a los de la Patagonia Argentina, los de provincias como Chubut y Santa Cruz. Por lo tanto, con esto concluimos que el recurso, si bien condiciona, no determina. Lo que determinan definitivamente son las políticas que se llevan a cabo en esta materia. Si nos guiamos estrictamente ahora por el recurso en la República Argentina, aquí podemos ver el valor de irradiación global diaria del recurso propiamente dicho, medido en unidades de energía por unidades de superficie diaria. Vayamos al mapa que está mirando de frente, la diapositiva a la izquierda, que corresponde a los meses estivales, ¿sí? Entonces ustedes ahí podrán ver unas isolíneas que no son uniformes de irradiación global, cuyos valores son muy intensos, son muy interesantes, de los primeros, de los más importantes a nivel mundial. Y voy a destacar aquí un par de cosas. Fíjense, la isolínea más oscura, la que ustedes ven abarcando todo el noroeste, llega hasta el valle del Río Negro, donde ahí tenemos excelente fruta. Eso significa que de alguna manera no solo la tierra y el agua que hay en ese valle son de excelente calidad, sino que la radiación solar ayuda mucho a tener este nivel. Por otro lado, a nivel mundial se dice que aquí en Chile, en el desierto de Atacama, tenemos los mejores recursos desde el punto de vista de la irradiación. Bueno, nosotros todo lo que tenemos que hacer es cruzar la cordillera y venir a nuestro Atacama, ¿sí? A nuestro noroeste, donde tenemos ese excelente recurso también. Y por último, decir que, desde el punto de vista de los meses estivales, que a lo largo y a lo ancho del país, fíjense que el recurso es muy interesante, inclusive en la Patagonia. Si ya vamos al mapa de los meses invernales, vemos que desde el norte de la provincia del Río Negro al norte del país también tenemos un recurso medio excelente. Por lo tanto, como conclusión general, el recurso en la Argentina es óptimo, es excelente para el desarrollo de proyectos. Ahora, ¿qué es esto de la energía solar fotovoltaica? Bueno, básicamente es la transformación directa de los rayos del sol, de la energía del sol, en la energía eléctrica. ¿A través de qué? A través de la aplicación del efecto fotovoltaico, que no es otra cosa que la incidencia de los fotones de la radiación solar, es decir, esos rayos que salen de la superficie del sol y llegan hasta nuestra superficie, cuando inciden en determinados materiales denominados semiconductores, estos generan un flujo de electrones, un movimiento en el interior de ese semiconductor, y cuando lo cerramos con un circuito eléctrico, obtenemos, eureka, una corriente eléctrica. Eso es básicamente el fenómeno. ¿Cuáles son las ventajas, vamos a decir, más destacadas de la energía solar fotovoltaica? Bueno, principalmente es un recurso renovable, por suerte todavía es gratuita, más allá de que en algunos lugares la quieren cobrar, pero por suerte todavía es gratuita. No es contaminante desde el punto de vista de polución ni desde el punto de vista sonoro, porque no genera ruidos. Su instalación es muy sencilla. Podemos suministrar esta energía donde la red eléctrica no llega, donde la red eléctrica convencional no llega, en zonas aisladas, pero también hoy, gracias al avance de la tecnología, actuando en forma paralela con la red. Estos sistemas solares requieren muy poco mantenimiento, no es que requieren cero mantenimiento, pero sí muy poco mantenimiento, fundamentalmente porque no poseen partes móviles. Son sistemas que pueden durar más de 30 años, la tecnología puede durar más de 30 años, por lo tanto podemos contrastarla con la vida útil de cualquier sistema de generación de energía más conocido, además de ser de fácil instalaciones de rápido montaje. Tiene estructura modular, es decir, yo puedo planificar un sistema de una determinada potencia e ir incorporando potencia planificadamente, justamente por su estructura modular, y es de muy alta fiabilidad, es decir, hay millones de horas entre fallos. Las aplicaciones iniciales están un poco ligadas con la electrificación rural, con el bombeo de agua, son nichos de mercado que se empezaron a desarrollar hace algunos años, están ligados con los sistemas aislados, con los sistemas autónomos.
en la medida que fuimos avanzando en el tiempo, empezaron a aparecer las aplicaciones profesionales ligadas con los sistemas de telecomunicaciones, es decir, suministro de energía para estaciones repetidoras, para monocanales, para radioenlaces, también en los poliductos, tanto en los que se utilizan para las empresas petroleras como los acueductos. Se necesita proteger esas grandes longitudes de cañería a través de lo que son sistemas de protección catódica, se los protege con la corrosión, y ahí también hace falta energía, así como hace falta energía para el accionamiento de válvulas de esos poliductos y para la transmisión de datos, por ejemplo, las gestiones de los SCADA. Entonces ahí también resulta de gran importancia. Piensen que esos poliductos son de muy extensa longitud y están generalmente muy aislados de la red eléctrica. Por otro lado, también tenemos sistemas de balizamiento aéreo en las torres de alta tensión, marítimo, por ejemplo, las boyas, terrestre, lo tenemos en las carreteras, la señalización vial, y con el avance de la tecnología, los sistemas ya conectados a la red, que trabajan un poquito en forma paralela con la red. Y vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Comencemos por el primer grupo, que son los sistemas de generación de energía solar fotovoltaica autónomos, los que están aislados de la red, los que se conocen generalmente en la jerga como los off-grid. Fíjense que están conformados por el panel solar, es el encargado de transformar la energía del sol en energía eléctrica, que está a su vez formado por una serie de celdas, esos semiconductores que yo mencionaba, una serie de celdas interconectadas, y esos paneles a su vez también interconectados, ¿sí?, para generar una determinada corriente continua. La tecnología fotovoltaica, los módulos fotovoltaicos, lo que generan es corriente continua. Ahora, esto es en horario diurno. Si nosotros queremos en horario nocturno utilizar esa energía o en días muy lluviosos o de muy mala irradiación, necesitamos almacenar esa energía, por lo tanto, utilizamos sistemas de almacenamiento como las baterías que se ven aquí con el número 3. Ahora, hay algo que es un poco el corazón del sistema y que de alguna manera me cuida que ese banco de baterías no se sobrecargue ni se sobredescargue. Y ese es el regulador de carga y control indicado con el punto número 2, donde además de cuidarme las baterías, me permite interconectar en sistemas. Yo puedo interconectar el sistema de generación con el sistema de acumulación y a su vez hacer control y carga. Pero todo esto hasta aquí es en corriente continua, y como ustedes bien saben, la mayoría de los consumos, ya sea de aplicación doméstica como también de aplicación profesional, son en corriente alterna. Por lo tanto, se incorpora al sistema un elemento que se llama inversor y que transforma, indicado con el número 4, y que transforma la corriente continua en corriente alterna. Entonces, estos son los elementos básicos del sistema, y asociado a esto estaría como elementos no menos importantes, pero secundarios, las estructuras de soporte que alojan los módulos fotovoltaicos y todos los elementos de interconexión, es decir, los cables que interconectan todos estos equipos. Bien, pasemos ahora a lo que son los sistemas de conexión a red, denominados en la jerga on-grid, que fíjense, también tienen el generador fotovoltaico, ¿sí?, el campo solar, y tienen, más allá de las cajas de interconexiones y los cableados, obviamente, también tienen un inversor que transforma la corriente continua en corriente alterna, indicado con el número 5, de tecnología similar a la anterior, pero no exactamente igual, porque tiene que interactuar con la red, ¿sí? Y a partir de este inversor yo puedo entregar energía a los suministros, ¿sí?, a la demanda, y actuar paralelamente con la red, de forma tal de que depende del esquema regulatorio y el marco tarifario que haya en la región que se instala este sistema, yo puedo tener un sistema de doble medidor, como se indica aquí en el esquema, donde por un lado yo mido lo que estoy generando y mido, como es en forma estándar, lo que yo tomo a la red, o podría tener un sistema de medidor bidireccional, en un único medidor hacer ese neteo de energía. Bien, este sistema de conexión a red nos permite volcarnos un poco al concepto de lo que es la generación distribuida y las plantas fotovoltaicas, pero el objetivo principal de los sistemas de conexión a red es generar tanta energía como sea posible, con dos, digamos, subobjetivos específicos de adaptación. Uno relacionado al espacio físico. Yo puedo tener mucho espacio físico, pero como siempre digo, una billetera no muy abultada, y entonces me tendré que adaptar a la posibilidad de inversión que yo tengo. O puedo tener un espacio pequeño y una billetera grande, y me tendré que adaptar a ese espacio.
Entonces, esta combinación de espacio físico y costo de inversión es el que me va a permitir, de alguna manera, comenzar con el desarrollo del objetivo de qué proyecto quiero yo utilizar. Otro dato importante es pensar que cada kilovatio hora que yo estoy generando, de alguna manera, no lo estoy tomando de la red y no lo estoy generando con las centrales convencionales. Y esto, a la hora de ayudar a paliar los inconvenientes del cambio climático, es muy importante tenerlo en cuenta. Es un aporte muy, muy importante de las renovables, y en particular de la energía solar fotovoltaica. Y como decíamos, los sistemas de conexión a red los podemos dividir en el concepto de generación distribuida, generar in situ, y en lo que son las grandes plantas fotovoltaicas. Ahora vamos a concentrarnos un poquito en el concepto de generación distribuida, que, como les decía, es poder generar in situ, y eso tiene una serie de ventajas muy interesantes. Por un lado, podemos reducir los costos de expansión del sistema de transmisión y distribución. No se olviden que Argentina es un país muy grande, muy largo, digamos, con muchas redes de transmisión muy costosas, ¿no? Entonces, esto nos permite reducir esos costos. Si además reducimos los costos de transmisión y distribución, también vamos a poder reducir las pérdidas en línea, que también son muy, muy importantes a la hora de la transmisión de la energía. Por otro lado, la posibilidad de generar in situ mejora la sensibilidad y la confiabilidad del sistema. Y la cuarta, entre las tantas ventajas que tiene la generación distribuida, es la que yo llamé descentralización de la generación, permitiendo la generación in situ. Voy a tratar de explicar un poquito este cuarto punto que para mí es muy importante. Fíjense que llega el verano, se prenden los aires acondicionados, las temperaturas son muy altas, salen los noticieros que las cámaras de transformación se incendian, sale humo, se sobrecargan los transformadores. Bueno, si nosotros logramos, con la energía solar fotovoltaica, un camino alternativo por donde provenga la energía para cubrir nuestra demanda, ayudamos a paliar este fenómeno, porque estamos justamente descentralizando la generación, permitiendo paralelamente la generación in situ, cubriendo inclusive los picos de demanda que generalmente se producen cuando tenemos óptimas condiciones de radiación. Y entonces este pasa a ser un punto fundamental. Bien, saltamos un poquito ahora a lo que está pasando en el mundo. Fíjense, aquí tenemos el gráfico de la potencia fotovoltaica instalada a nivel mundial. Estamos hablando de los 627 gigavatios de potencia, con una estimación de incorporación en el año anterior, en el 2020, de 140 gigavatios más. ¿Qué es lo llamativo de esta curva? Fíjense qué interesante cómo hay un crecimiento exponencial. Anterior al 2009 ese crecimiento era lineal, pasó a ser geométrico, pero hoy hay un crecimiento exponencial de la potencia instalada. Y si se fijan en el anaranjado, tenemos año a año un incremento de potencia general instalada. Yo diría que hoy la fotovoltaica está entre las 3 o 5 industrias de mayor crecimiento a nivel global. ¿Por qué se dio esto entre tantas razones? Bueno, fundamentalmente por la gran caída del precio de la celda fotovoltaica, que es el componente fundamental. Fíjense que en el año 77, 1977, estábamos hablando del orden de los $76 por vatio, y hoy, al día de hoy, estamos hablando de menos de medio centavo de dólar por vatio. La evolución en el mundo también tuvo una etapa interesante. Fíjense que allá por el año 2010, por no irme a años anteriores, quien dominaba el mercado era Europa, con Alemania a la cabeza, Italia y el resto de Europa. Sin embargo, fíjense cómo a medida que van pasando los años, la franja del histograma, la franja roja, se va haciendo más intensa, ¿no? China empieza a meterse poderosamente en el mercado, no solo de instalación, de incorporación de potencia, sino de fabricación de celdas fotovoltaicas y de módulos fotovoltaicos, siendo hoy el líder mundial, acompañado siempre por Estados Unidos, por Japón y por la India, pero no menor, si ustedes lo están viendo en el mismo color que yo, que es el violeta, el resto del mundo, en celeste, el resto del mundo también toma una posición muy importante y empieza a incorporar tecnología. Aquí podemos ver en esta diapositiva, sobre las columnas izquierdas, podemos ver la potencia instalada en el año 2020, y fíjense que China incorpora 48,2 gigavatios. Aquí también podemos ver a Estados Unidos, fuertemente Vietnam, es decir, tenemos los 10 países primeros, y hay algo muy llamativo. Recuerdan que yo les hablaba del recurso, les decía que Alemania está un poco a la sombra de Argentina, sin embargo aparece en el 5º lugar Alemania, aparece en el 10º lugar Holanda, países pequeños de bajos niveles de radiación, sin embargo, con alta incidencia en potencia instalada. Y si nos vamos a la columna de la derecha,
podemos ver que tanto China como Estados Unidos, como Japón, como Alemania y con la India, están por encima de los 40 gigavatios de potencia instalada. ¿Por qué destaco esto? Bueno, porque si nosotros vemos qué pasa en Argentina entre todas sus fuentes para generar energía eléctrica, es decir, fósil, hidráulica, nuclear y renovables, Argentina tiene instalado en su parque entre 40 y 45 gigavatios de potencia. Estos países solo en fotovoltaica tienen instalada esta potencia, o sea que fíjense lo importante de las decisiones. Y como digo allí abajo, los 5 países con potencia acumulada por encima de los 40 gigavatios suman 519,3 gigavatios, es decir, el 68% de la potencia total instalada. Por lo tanto, hay muchísimo por hacer en este sentido en el mundo. También es importante ver la incidencia en función de la demanda. Y aquí fíjense que llamativo cómo aparece Honduras en primer lugar con un 12,9%. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué Honduras? Bueno, como les decía, Centroamérica está tomando una posición muy importante y en el caso particular de Honduras, que tiene una matriz energética eléctrica pequeña, el hecho de que haya tomado decisiones políticas de incorporar fotovoltaica ha hecho que la incidencia en su matriz sea muy importante. Y fíjense como ya hay más de 10 países por encima de la media europea, que es del orden del 6%, y muchos más países que se suman por encima de la media mundial, que es el 3,7%. Otra característica importante de la fotovoltaica es la creación de empleos. En el último año se crearon 11,5 millones de empleos a nivel mundial con tecnologías renovables, donde la fotovoltaica históricamente, y lo sigue estando, está a la cabeza, con un 33% de esa generación de empleo. Por lo tanto, cada vez que incorporamos un proyecto en nuestro país, piensen que también sigue esta curva, esta gráfica de generación de empleos muy importante y tan necesaria para nosotros. ¿Qué pasa un poquito en el mercado latinoamericano? Bueno, son Chile, Brasil y México los que están a la cabeza, los que han tomado un poco la delantera con las decisiones políticas de incorporar renovables, en particular fotovoltaica, seguido de Centroamérica y Caribe. Pero también ya empieza a aparecer Argentina, con algunas cosas que vamos a contar un poquito adelante, empieza a aparecer, si bien atrasado, pero empieza a aparecer ya en el mapa de las grandes potencias instaladas. Y hablando de Argentina, esto se lo muestro porque este gráfico que yo me encargué, empecé a hacerlo un poco por hobby hace muchísimos años y lo seguí hasta el año 2017, y esto tiene una explicación, muestra un poco la historia de la fotovoltaica en Argentina, que si bien es de baja potencia, porque vemos que estimativamente en 2017 la potencia incorporada de fotovoltaica es de 38,5 megavatios, cuando veníamos de hablar de varios gigavatios, sin embargo, dio soluciones en áreas aisladas muy importantes desde el punto de vista social, y después se fueron incorporando las soluciones profesionales. Por lo tanto, si bien el histograma marca baja potencia en cuanto a sus medias anuales, desde el punto de vista de las soluciones que dio la fotovoltaica fue muy importante. Y también empezó a partir del año 2010, donde se empiezan a incorporar las primeras plantas, empezó a acompañar ese crecimiento exponencial que veníamos hablando a nivel global. Muy bien, ¿qué pasa hoy en Argentina? Bueno, fíjense qué interesante. Solo en plantas fotovoltaicas, no estoy hablando del concepto de generación distribuida ni lo que yo mostraba anteriormente, y esto surge a partir del año 2016-2017. Solo en plantas fotovoltaicas ya tenemos instalados 761 megavatios, y esto es actual, a mayo del 2021, y esos 761 megavatios de plantas fotovoltaicas cuya energía interactúa con el SAI, con el Sistema Argentino de Interconexión, es decir, se inyectan a la red, ya representan el 16,5% de la potencia total de la energía renovable instalada en Argentina. Bien, vamos a ver algunos ejemplos, volviendo al concepto de generación distribuida, que se han realizado aquí en Argentina. Fíjense, esta es la planta de Unilever en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, que es un proyecto emblemático, tal vez el primero a nivel privado en el año 2008. ¿Por qué es emblemático? Porque fíjense, si bien la potencia instalada de 2,25 kilovatios es muy pequeña, es muy emblemático por la trascendencia que le da Unilever a la hora de querer mostrar, generar con verde. Un nicho de mercado también que se presenta importante son las estaciones de servicio. En las estaciones de servicio, que se trabaja 7x24, generalmente la curva de consumo acompaña la curva de generación de energía. Y fíjense cómo esta estación de servicio Shell de la ciudad de Buenos Aires hizo 4 ampliaciones, y esto tiene que ver con lo conforme que estaban los dueños a la hora de la generación. Y les doy un dato: en ciertos momentos del día,
Inclusive en el periodo invernal, esta potencia instalada, que ya está en el orden de prácticamente los 15 kilovatios, cubre a veces más del 50% de la demanda de la estación. Otra aplicación importante a nivel privado son los parkings, los estacionamientos. Aquí podemos ver un ejemplo del Hotel Casino Los Silos en la ciudad de Santa Fe con un parking de 25 kilowatts que además de generar energía le está dando sombra a los vehículos que van estacionando allí. Bien, a nivel público aquí vemos algunos ejemplos. Esta es una instalación también ampliada 3 veces del CIFA, del Centro de Información y Formación Ambiental, dependiente de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es un centro de formación que además utiliza esta energía para alimentar, dar suministro de energía al edificio del sitio, funcionando en forma óptima. Y aquí también vemos cómo en el edificio del CONICET, correspondiente al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, se hizo en el año 2014 una instalación en el piso 12 del edificio, por eso lo ven en la foto tanto en altura, una instalación de 40 kilowatts, que en su momento fue la instalación más importante de la ciudad de Buenos Aires. También yendo para otras provincias, Santa Fe, una provincia pionera, también hizo un programa de difusión allá por el año 2014-2015, y en las 2 sedes de las casas de gobierno, tanto en Rosario como en Santa Fe, instaló sistemas de 15 kilowatts cada uno, y aquí hubo que hacer una ingeniería muy interesante para integrar a edificios centenarios los sistemas fotovoltaicos. Y también podemos ver la primera instalación en la EPEC, en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, en su edificio en la ciudad de Córdoba, donde en la foto de la izquierda podemos ver la ingeniería desarrollada en la estructura de soporte de esos módulos fotovoltaicos, ya que era un edificio muy particular y había que ubicarlo debajo de este helipuerto que se ve en la foto de la derecha. Bueno, y por último, para mostrar los ejemplos de generación distribuida, podemos ver un proyecto que se inició allá por el año 2014 del PROINGEL, que es el Programa Provincial de Generación Distribuida de la Provincia de Buenos Aires, una dependencia pública, donde hace una planta piloto en el año 2014 de 100 kilowatts, como la que se ve aquí en la foto superior izquierda. Fue una planta piloto y en su momento la planta más importante de la Provincia de Buenos Aires, y esto se utilizó por 2 motivos fundamentales, porque con esto descubrieron que, y esto a raíz del asesoramiento que recibieron, que en los sitios de punta de línea, eléctricamente de punta de línea, es decir, donde termina la red, donde hay mucha inestabilidad de tensión, además de generar energía y cubrir esos picos de demanda, también estabilizaba la tensión. Bueno, fue tan exitosa esa planta piloto que el PROINGET lanzó una serie de licitaciones posteriores, y entonces aquí en la foto de la derecha podemos ver una planta, la planta de Arribeños, de 5 veces la potencia de la planta piloto, de 500 kilowatts, y 2 plantas más de 500 kilowatts en las localidades de Ameguino y de Villa Iris, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia que empiezan a tomar este tipo de plantas para los pueblos distribuidos en nuestro país. Bueno, desde el punto de vista de las reglamentaciones y las normativas, Argentina también trabaja intensamente hace unos cuantos años. Como bien decían en mi presentación, tuve el honor de presidir el grupo de la EA que reglamentó la reglamentación 9364-7712, que nos permitía incorporar tecnología fotovoltaica en inmuebles. Entonces, este fue un trabajo muy arduo, muy intenso, de 4 años, y hoy existe la reglamentación para ser utilizada en cualquier dependencia. Por otro lado, en IRAM hay un grupo de trabajo que es el Subcomité de Energía Solar, que tiene más de 30 años, donde yo trabajo también allí intensamente hace muchos años, y donde se comenzó trabajando en la normativa para ensayos de módulos fotovoltaicos. Y aquí ustedes pueden ver todo el paquete de normas 210.013 en cada una de sus subnormas, incluyendo la 21 relacionada con los inversores de conexión a red. Y no solo se trabaja en esta línea, sino que se trabaja en otra línea de normas ligadas a los componentes de los sistemas fotovoltaicos. Es decir, que se trabaja paralelamente, intensamente en estos organismos en reglamentación y normativa. Nos vamos un poquito ahora a lo que son las plantas, y aquí podemos ver las primeras plantas fotovoltaicas, como les decía, a partir del año 2010-2011 instaladas en la Argentina, y la primera fue una planta piloto instalada en San Juan, en la provincia de San Juan, en el YUM, que fue San Juan 1, muy particular porque está compuesta por 3 tecnologías de módulos fotovoltaicos, monocristalina, policristalina y de capa delgada,
y 3 tipos distintos de estructuras de soporte. Seguidores en 2 ejes, seguidores en un eje, fijas. Bueno, esta fue la primera planta de 1,26 megavatios instalada en abril del 2011 y surgió una ampliación en julio del 2017 de 480 kilovatios más, llegando ahora a 1,74 megavatios. En segundo lugar, podemos ver la planta Cañada Honda, también en la provincia de San Juan, que formó parte de un proyecto que llamó Genren, que lo cuento ahora en un ratito, donde se instalaron 5 megavatios inaugurados en abril del 2012, con una ampliación de 2 megavatios más en marzo del 2013. En la provincia de San Luis también hizo su proyecto inicial, inaugurado en octubre del 2014, una planta de 1 megavatio para alimentar terrazas del Portezuelo, que es este edificio administrativo provincial que se ve aquí en el fondo de la foto, y ampliado a 1,4 megavatios posteriormente para llegar a 2,4 megavatios, y Santa Fe, con su planta en la localidad de San Lorenzo, cercana a la localidad de Rosario, de 1 megavatio, inaugurada en marzo del 2018. Como ven, plantas contemporáneas, digamos, de hace muy poquito, con gran esfuerzo de cada una de las provincias. Ahora, yéndonos un poco del tema de lo que es generación distribuida y grandes plantas, también hubo un plan, existe un plan muy importante que es el PERMER, en donde Tucumán también participó de este plan, que es el proyecto de energías renovables en los mercados rurales. Allá por principios de la década del 90 se hizo un censo donde se vio que 2,5 millones de personas y del orden de los 6.000 servicios públicos no tenían acceso a la energía eléctrica. Entonces se implementó este programa que fue financiado inicialmente por el Banco Mundial, con una regalía del Fondo Mundial del GEF, y con fondos eléctricos de aportes provinciales de los concesionarios y de los beneficiarios. No se les regalaba esto a los beneficiarios, sino que tenían que sentir que esto era de ellos, que lo cuidaban, y esto tuvo una repercusión social muy importante y un éxito muy importante. Sí, aquí yo les muestro los resultados de la primera etapa del PERMER. El PERMER ya va por su quinta etapa, pero los resultados de la primera etapa del PERMER, donde hubo suministro energético a una cantidad muy importante de viviendas, la mayoría de ellas con fotovoltaica, y además abastecimiento a los servicios públicos, escuelas rurales. También se incorporaron sistemas solares térmicos y sistemas de bombeo de agua. Lo que yo quiero destacar aquí es que ustedes vean que los chiquitos que están en esa escuela, muchos de ellos ni siquiera, no solo no conocían lo que era la energía eléctrica, no conocían lo que era un televisor, no conocían lo que era una película, no tenían el acceso, como tienen los chicos de la ciudad, la posibilidad de educarse de forma igual. Cuando les llega la energía eléctrica, les llega esa posibilidad, ellos pueden empezar a conectar sus computadoras, sus videos, tener acceso a Internet. Entonces, esa igualdad, posibilidad de igualdad que brinda la energía solar, y esta posibilidad que tienen estos chicos es lo que más uno saca y admira y se lleva. Yo tuve la posibilidad de supervisar muchas de estas obras y realmente era un placer ver a los ojos de estos chiquitos tan emocionados con estas cosas. Por lo tanto, el PERMER fue un proyecto exitoso y lo sigue siendo en sus distintas etapas. Vayamos un poquito a hablar del marco jurídico, ¿sí?, de las energías renovables. Entonces ahí nos encontramos con la primera, si se quiere, la primera ley, que es la 25019, que fíjense que dice régimen de energía eólica y solar. Yo me voy a concentrar fundamentalmente en lo que son las fechas. Fíjense que esta ley fue sancionada en septiembre del año 98, pero su decreto reglamentario fue recién en diciembre del año 99. O sea que evidentemente mucha importancia no se le dio. Generalmente para que se pueda implementar la ley se necesita su decreto reglamentario. Y aquí había un incentivo a la tarifa a la generación con renovables. ¿Por qué eólica y solar? Bueno, porque eran las de mayor crecimiento relativo, las que se esperaba que fuesen de mayor crecimiento relativo, pero bueno, fue reglamentada muy tarde y muy cercana a la debacle que sufrimos allá por el 2001-2002. Por lo tanto, ese centavo, que en su momento, para la época, era $1 igual a $1, pasó a ser un peso devaluado y prácticamente no tuvo aplicación. Posteriormente, aparece la ley 26, se sanciona, perdón, la ley 26190, un régimen de fomento al uso de las renovables, y de nuevo, una ley sancionada en diciembre del 2006 y reglamentada recién en mayo del 2009, o sea que tampoco se le dio mayor importancia desde el punto de vista político, y su objetivo principal era que en 10 años, por eso decimos al año 2016, el 8% del consumo eléctrico debía ser provisto con energías renovables. Bueno, efectivamente, a los 10 años esto no ocurrió porque no se llegó ni al 0,5%,
Para poder incentivar esa ley y darle fuerza, lo que se hizo es una licitación que se llamó Genren, y de ahí la vinculación con la planta de Cañada Honda, allá en San Juan, está vinculada a este proyecto que es el Genren, y esa licitación, dentro de esos 1000 megavatios que se licitaron, 20 megavatios fueron fotovoltaicos. Bueno, eso lo adjudicaron un pool de empresas que pertenecían a una única empresa global, y dada la falta de financiamiento, no lograron hacer más que 5 megavatios más 2 megavatios más de ampliación. Para poder agilizar este plan, porque en su momento el Estado no era que entregaba dinero para hacer las plantas, sino que incentivaba con tarifas, y ahora van a entender lo que les estoy diciendo, la Secretaría de Energía en el año 2011 lanza una resolución para agilizar los contratos entre privados y el Estado, los famosos PPA, y el Estado, para ver si esto permitía incorporar más posibilidad de incorporar renovables a través de este plan, pero el plan medianamente fue un fracaso, porque efectivamente, y pasaba lo mismo que un poco nos pasa ahora, no había buenos canales de financiamiento por la situación del país. Ahora, las tarifas iniciales que se pagaron en este plan, de hecho, esos 5 más 2 megavatios, se pagaban en el orden de los $550 por megavatio. Esta no es la tarifa más grande del planeta, debe ser la tarifa más grande de la galaxia, ¿sí? Tarifas que son impensadas. Y en la medida que el tiempo fue avanzando y se fue acabando esa gestión, digamos, que nos gobernaba de gobierno oportunamente, ya se hablaban de contratos del orden de los $240 por megavatio. Y recuerden estos números. Muy bien, como esta ley realmente tampoco tuvo el éxito que se esperaba, se fue por más y se sanciona entonces sí, la última ley, que es la 27191, que no es otra cosa que una modificación de la 27190. ¿Sí? Esta ley, volviendo a lo que decíamos, que las fechas, se sanciona en septiembre del año 2015, y ahí sí, ya estamos dentro de los 180 días del decreto reglamentario, o sea que su decreto reglamentario sale realmente rápidamente, y lo que se hace es un corrimiento dentro de sus objetivos. Es decir, se quiere una contribución del 8% ya al 31 de diciembre del 2017, y un incremento del 20% en forma escalonada al 31 de diciembre del 2025. Para ello también se crea un fondo de desarrollo para financiamiento, el Fondo FODER para financiamiento de proyectos públicos, y lo que se agrega como dato interesante es que se obliga a todos los grandes usuarios, o sea, los que consumen más de 300 kilowatts, a abastecerse dentro de su matriz de consumo con energías renovables, con un incremento en forma económica. Para ello también se lanza un programa similar al Genren, que se llamó Programa Renovar, rápidamente, a los 2 meses, en mayo del 2016, donde la participación fotovoltaica, como ustedes pueden ver en amarillo, pasa a ser más importante, del orden de los 300 megavatios. Y los jugadores de estas licitaciones eran, como yo llamo, de las grandes ligas, porque si ustedes ven los valores de garantía de oferta, de patrimonio neto mínimo y de cumplimiento de contrato, eran valores muy, muy importantes. Por lo tanto, todas las pymes que veníamos trabajando en este sentido, quedamos un poquito de lado, pero era el inicio pensábamos que podía ser el inicio del desarrollo. Entonces aquí tenemos un resumen. Fíjense, una primera etapa del Renovar, que se presentan ofertas en septiembre del 2016, se da ese cupo de 300 megavatios, se presentan 58 ofertas por 2.834 megavatios, se terminan asignando 100 megavatios en Salta y 300 megavatios en Jujuy, que son las plantas famosas hoy día de Caucharí 1, 2 y 3, y fíjense el precio. El precio adjudicado mínimo es de $59 por megavatio con un precio promedio de 59,7. ¿Recuerdan los $550? Pasó a 240. Bueno, en esta etapa parece que era rentable adjudicar a estos precios. Bien, como quedaron muchas ofertas afuera, se lanza un programa intermedio que es el 1.5 en septiembre del 2016, con los cupos que se ven aquí, 100 megavatios para el NOA y 100 megavatios para el resto del país. Se adjudican 518 megavatios a un precio todavía menor que la ronda 1. Pasamos luego un año prácticamente más tarde, una ronda 2, con un cupo de 350 megavatios para el NOA, 100 megavatios para el resto del país, y se presentan, fíjense, 99 ofertas por más de 5.000 megavatios. Bueno, se terminan adjudicando 446,9 megavatios al NOA y al resto 109,9 a un precio inclusive menor. Estamos hablando de $40,4 por megavatio y 42,8 en promedio.
Esto de alguna manera lo podemos ver aquí con un ejemplo de instalación, que es la planta Caldenes del Oeste en la provincia de San Luis. Aquí vemos que esto formó parte de la ronda Renovar 1.5, una planta de 24,75 megavatios, inaugurada en septiembre del 2018, a un costo de 35 millones de dólares. Y bueno, y ahí pueden ver en la diapositiva algunas características más propias de la planta. El precio adjudicado fue de 58,9 dólares por megavatio, y hoy el propietario del proyecto, que inicialmente era de una empresa privada argentina, lo ha tomado Total Eléctrica. Bien, ahora, la ley 27191, además de decir, bueno, queremos que la matriz energética eléctrica se diversifique, permitía de alguna manera lo que se llamó el contrato entre privados, o el mercado término, el MATER. Entonces, a través de la resolución 281 del año 17, se permitió hacer una serie de licitaciones trimestrales para que las empresas que quisiesen generar energía con renovables pudiesen vendérsela, a los privados que fundamentalmente tuviesen que cumplir con la obligación de la ley. Se hicieron 4 primeras licitaciones, con los resultados que podemos ver en la pantalla respecto específicamente a lo que es la generación de energía fotovoltaica. ¿Y por qué no aparecen más resultados? Porque a partir del cuarto trimestre del año 2018, las licitaciones del MATER fueron un fracaso. ¿Por qué? Por la situación propiamente del país y la situación financiera. Así que se espera que eso se pueda revertir para que nuevamente se retome esta segunda forma que permite la ley 27191. ¿Cuál es la tercera forma? Bueno, el autoconsumo. Yo puedo, propietario de una industria que consume más de 200 kilovatios, comprar mi propia tecnología e instalarla para incorporarla y poder cumplimentar también con la ley. Ahora, hasta aquí, grandes parques que aprovechan fundamentalmente las líneas de alta tensión, pero también era posible aprovechar las líneas de media tensión, las de 13,2, la de 33, la de 66. Y para ello se usó nuevamente el programa Renovar en una tercera licitación que se llamó MiniREN 3, donde se licitaron del orden de los 400 megavatios, donde en su mayoría fueron solar, fotovoltaica y eólica, con 150 megavatios, y la potencia mínima de los sistemas debía ser de medio megavatio hasta un máximo de 10 megavatios, y no podían ser continuidad de las licitaciones anteriores, tenían que ser plantas nuevas. Y se regionalizó el país, como se puede ver en el mapa, se regionalizó en potencia. Bueno, se presentaron en fotovoltaica en particular 18 proyectos por 128 megavatios, siendo el precio ponderado también muy interesante para plantas de menor potencia, muy interesante, del orden de los 57,9 dólares por megavatio. Ahora, hasta aquí hablamos de una ley que beneficiaba mucho a las plantas, pero ¿qué pasaba con la generación distribuida? También necesitaba su ley. Por lo tanto, en noviembre del año 2017 se sanciona la ley 27424, que es el régimen de fomento a la generación distribuida con renovables, donde su objetivo principal era el autoconsumo con la posibilidad de la inyección del excedente a la red. Muy bien, aquí estuvimos un año esperando la reglamentación, pero en noviembre del 2018 sale la reglamentación, y rápidamente las resoluciones que permitían, a través de la Secretaría de Energía y bajo el concepto de usuario generador, empezar a hacerse de los beneficios de esta ley. ¿Por qué de los beneficios? Porque ese excedente de inyección de alguna manera es remunerado por las distribuidoras al valor que ellos compran en el mercado eléctrico mayorista, y porque para las aplicaciones comerciales e industriales hay beneficios impositivos a través de certificados fiscales. Muy bien, los resultados a marzo del 2021 de la ley 27424 de las provincias que adhirieron bajo el concepto de generación distribuida, los podemos ver en este gráfico. Fíjense, a marzo del 2021 decía, ya hay 3.759 kilovatios instalados y ya con su medidor bidireccional conectados, y hay una potencia en reserva de 4.426 kilowatts, de los cuales 892 kilowatts están a la espera ya del medidor. Por lo tanto, más allá de la situación de país que estamos pasando desde el punto de vista económico, hubo una cantidad de instalaciones que, si sumamos los dos, estarían ya acercando a los 9 megavatios, que empieza a tomar un color interesante. ¿Sí? Bien, ya para terminando, y vamos a ir en 2 diapositivas ya más a las preguntas.
Fíjense, en el año 2015, en un congreso que se hace en Europa, en Ámsterdam, de energía solar, ya se diagnosticaba que al año 2050 la fuente principal de energía sería la energía solar. Y según los datos de ese momento, analizados en ese momento en perspectiva, la capacidad fotovoltaica instalada al año 2050 sería de 4.600 gigavatios. Recuerdan que vimos que hasta la fecha estábamos incorporando, lo del año 2020 estábamos en un poco más de 700. 4.600 gigavatios con una producción anual de 6.500 terawatt-hora. Pero además incorporamos la posibilidad de generar energía eléctrica a través de la termosolar, es decir, las centrales térmicas de muy alta temperatura. Este porcentaje pasaría al 27% y sería la principal fuente energética eléctrica al año 2050. Finalmente, siempre me gusta mostrar, ya para cerrar este mapa, ¿qué tenemos? Tenemos excelentes recursos energéticos, tenemos un excelente capital humano en Argentina, siempre hablamos de un déficit energético a cubrir y de la diversificación que necesitamos de la matriz energética. Entonces la pregunta es, ¿queremos aprovechar inteligentemente las energías renovables para convertirnos en un país sustentable y competitivo? Bueno, yo creo que la respuesta en todos va a ser que sí. Bueno, ¿qué necesitamos? Planificar, visión de largo plazo, perspectiva. De una vez por todas tenemos que empezar a planificar en energía. Los catalizadores políticos y sociales, ¿sí? Pero además la cooperación de todo el sector, el privado, el público y el académico. Creo que entre todos vamos a poder hacer un país provechoso e inteligente en materia de energía y en materia de energías renovables. Bueno, hasta aquí mi exposición, creo que estuve bien con los tiempos, yo les agradezco el tiempo. Cualquier duda que tengan, ahí tienen mi correo electrónico, me pueden escribir sin ningún problema, yo tardaré un poco más, un poco menos para contestarles, pero ahora, bueno, doy paso al ingeniero Agudo para que si hay preguntas, yo las pueda responder. Bueno, una vez más, muchas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero. Bien, tenemos una consulta de Marco Antonio, que dice que si es rentable para un usuario residencial ubicado en zonas urbanas autoabastecerse por medio de paneles solares. Bien, cada proyecto es particular, ¿sí? Entonces ahí tenemos que suponer que cuando hacemos el análisis previo para poder analizar esa instalación, y el objetivo es el ahorro energético, tenemos que evaluar bien los espacios, tenemos que evaluar la demanda, y tenemos que ver que en ese espacio lo que se pueda instalar represente algo significativo en función de la demanda que tiene ese usuario. Si representa algo que puede ser, vamos a decir, significativo, generalmente es rentable. ¿Por qué es rentable? Porque si bien no se lo puede pensar desde el punto de vista del negocio, de la venta de energía, no es ese el espíritu de la ley 27424, estos son sistemas que en aproximadamente entre 8 y 10 años se amortizan para una vida útil de más de 30 años. Entonces, cuando lo pensamos de esa forma, podemos pensar que es rentable. Lo que necesitamos es tener la posibilidad de acceder a la inversión inicial. Para ello, necesitamos, dentro de la planificación, que haya una banca que nos permita créditos blandos para poder incorporar, que los usuarios puedan acceder a esos créditos y poder incorporar esa tecnología. Bien, gracias. Bien. Tenemos otra pregunta de Esteban Nicolás, que dice, quería consultar sobre cómo ve el desarrollo de la generación en energía solar en los próximos 10 años en la Argentina, y si habrá más plantas como la de Cauchari, que mencionaba usted, ingeniero, y también si a nivel domiciliario, ¿cómo se espera que, o cómo cree que será el uso de esta tecnología para los próximos años? Bien, muy interesantes las dos preguntas. Bueno, a ver, como yo mostraba, está todo por hacerse en la Argentina. Toda la información que yo les brindo es de ahora, es muy reciente. Hay países que vienen avanzando en esto 20 años atrás. Nosotros es como que estamos empezando. Y en semejante país, en cuanto a superficie, con una población también importante, está todo por hacerse. Por lo tanto, el futuro que yo veo es muy próspero, es muy, muy próspero. Y yo creo que, no solo en plantas, yo creo que va a haber un gran crecimiento bajo el concepto de generación distribuida, ¿sí? De pequeñas instalaciones. La ley 27424
contempla instalaciones de generación distribuida hasta 2 megavatios. O sea que ahí tenemos todo un desarrollo doméstico, comercial e industrial muy importante. Ahora, ¿cómo lo veo a futuro desde el punto de vista de las instalaciones, vamos a decir, pequeñas, urbanas? Bueno, también con un desarrollo importante. ¿Por qué? Porque pensemos que estamos yendo a la era de las redes inteligentes, ¿sí? Hay ejemplos en los que estamos trabajando en la localidad Centenario, en la provincia de Neuquén. Hay un ejemplo muy importante en la localidad de Armstrong, en el sur de la provincia de Santa Fe, y también, porque he participado en algún congreso, hay desarrollos de redes inteligentes en Tucumán. Es decir, eso sí o sí, la matriz, la forma de consumir energía va a cambiar. Yo voy a poder elegir el horario, va a haber tarifas diferenciales, no va a ser lo mismo consumir a la noche que a la mañana. Entonces, sin ninguna duda, el futuro es muy próspero y las energías renovables van a ser clave. La matriz definitivamente va a cambiar y eso ya lo van a ver. Bien. Tenemos otra pregunta que es puntual y técnica, es de ¿qué vida útil tienen las baterías en los sistemas fotovoltaicos domiciliarios? Bien, también es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque realmente las baterías es todo un mundo. Yo podría hacer solo una presentación hablando exclusivamente de baterías. Entonces nosotros tenemos baterías, vamos a decir, de uso doméstico, específicas para trabajar con energía solar fotovoltaica, es decir, baterías de placa plana, monobloc, de 12 volt, electrolito líquido, símil estacionarias, con una graduación de contenido antimonio. Es decir, yo podría dar una serie de características que son baterías domésticas que pueden durar entre 3 y 5 años. Esa puede ser la vida útil de la batería. Ahora, tenemos otro tipo de baterías, que es la batería profesional, de placa positiva polar, vaso de mol por elemento transparente, para ya aplicaciones más profesionales, que son baterías que pueden durar entre 10 y 15 años. La vida útil es entre 10 y 15 años. Entonces, cuando hacemos nuestro proyecto, dentro de toda esa gama, yo les estoy poniendo los extremos, tenemos que evaluar los costos de reposición, qué nos conviene. ¿Podemos hacer una inversión inicial mayor para tener una vida útil mayor? Bueno, todo eso se evalúa en el desarrollo del proyecto. Pero hoy día también tenemos incorporada la batería de litio, tan famosa batería de litio con un recurso de los más importantes del mundo en nuestro país, que es el litio. Y esa batería, si bien hoy todavía tiene una inversión inicial mayor, a la larga, cuando comparamos la densidad desde el punto de vista energético con su peso, con su volumen, con lo que puede rendir energéticamente, todavía, digamos, es más importante la ventaja que tiene el sistema utilizando baterías de litio con una vida útil prácticamente indeterminada, porque son baterías muy, muy robustas, pero además hay toda una línea de baterías que está por venir, que van a superar inclusive a la línea de litio. Por lo tanto, va a terminar siendo un commodity dentro del sistema, que si logramos que haya economía de escala, bajen los precios y sea muy importante este uso a nivel global. Bien, gracias. Tenemos otra pregunta también. Bueno, hay muchas, van a quedar algunas en el tintero porque no nos van a dar los tiempos. Pero cuando se quiere optimizar la tecnología en paneles solares, ¿se habla más del tamaño o de la energía que pueden producir? ¿Cuál es la prioridad? Bien, qué interesante, porque fíjense que actualmente la tecnología avanza tan vertiginosamente que ya hoy hay fabricantes de tecnología fotovoltaica, de módulos fotovoltaicos de 500, 600, 700, hasta 800 vatios. Impensado hace unos años atrás, uno conocía el clásico módulo de 50, 100 vatios. Hoy hay módulos ya mayores a los 500 vatios de potencia. Ahora, ¿qué es lo importante? No es que un módulo de mayor potencia es más efectivo, no. Hay que hacer la ingeniería. Es muy importante hacer la ingeniería. Yo tengo una delimitación de espacio, una cierta geometría. Entonces, a veces módulos de menor potencia tienen mejor rendimiento desde el punto de vista del sistema que módulos de mayor potencia por la ingeniería propia del proyecto, asociada inclusive al inversor de conexión de red. Bien. Otra pregunta, yo creo que por los tiempos tal vez sea una de las últimas. Dice que una vez llegada al final de su vida útil, si los paneles solares se pueden reciclar. Sí, definitivamente la respuesta es que sí. Ya hay muchas plantas de reciclado en el mundo. Esto tiene que formar parte de los planes ambientales. Muchas de las partes de los módulos se reciclan. Y les doy una noticia que me enteré hoy, que en España hay un inversor que
montó una planta de fabricación de módulos fotovoltaicos de 50 megavatios con tecnología reciclada. Todos los módulos que van a salir de ahí se van a fabricar con tecnología reciclada. O sea que la respuesta definitivamente es sí. Bien, y ya que estamos con el tema de medio ambiente, si es que hay algún estudio que el impacto ambiental con todas las grandes superficies cubiertas por los paneles solares, si impacta en el medio ambiente, qué sé yo, si las 100 hectáreas, por ejemplo, que hay en Cafayate. Bien, a ver, dentro de las tecnologías renovables, la de menor impacto ambiental es la fotovoltaica, ¿sí? Porque generalmente se instalan en zonas donde no hay prácticamente población, donde son tierras que no se van a usar más que para nada, son tierras tal vez desérticas, caso de las instalaciones de Jujuy, de Salta, de San Juan mismo, son tierras de bajo valor. Entonces, la verdad el impacto ambiental es muy bajo. Además, como yo les decía, no genera ruidos, no hay contaminación sonora, no generan, y están en zonas generalmente, las grandes plantas en zonas aisladas, y desde el punto de vista urbano tampoco, más allá de las, a veces, divergencias que se tienen con los arquitectos a veces dicen, preferiría que no se vea o que se vea poco, y ahí se juega con la ingeniería para que eso suceda. Pero realmente el impacto ambiental que puede llegar a tener, que inclusive no deja residuos, ¿sí? No deja residuos sobre la superficie, o sea que no contamina, todo lo contrario, ayuda por el equivalente que se evita de emitir el dióxido de carbono cuando comemos fósiles, ayuda a compensar este gran tema que tenemos de la polución y del cambio climático. Así que el impacto ambiental que tiene, en particular la energía solar fotovoltaica, es mínimo. Bien, gracias. Bueno, ya estamos con el horario estipulado. Bueno, hay muchos mensajes, tanto de otras inquietudes, otras dudas, que bueno, ya lo tomaremos, si quieren ir dejando en el chat el mail para responderle a los distintos participantes, o bien, como usted decía, ingeniero, está el mail suyo para otras dudas también que surjan. Sí, que me Hay escriban sin problema, que tomen nota y que me escriban. Muchos comentarios, digamos, diciendo que la charla es muy buena, interesante, también en ese sentido, la gente también aporta, digamos, da su opinión, que le gustó bastante la charla. Y bueno, finalmente, agradecerle vuestra presencia, vuestra predisposición a transmitirnos todas estas novedades que tenemos y mostrarnos el futuro de la energía, renovable. Así que bueno, también nos siguen entrando mensajes de agradecimiento. Y bueno, y agradecerle a todos los participantes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, les mando un saludo a todos y que sigan teniendo éxito en esta maratónica jornada que han organizado y los felicito por ello. Muchísimas gracias, ingeniero, y será hasta la próxima y hasta el año que viene, si Dios quiere, podemos estar nuevamente en otra conferencia. Podré contarles otras tantas cosas, cómo no, un gusto va a ser. Muy bien, muchísimas gracias a todos los participantes y nuevamente gracias, ingeniero. De nada, por favor. No, ingeniero, muchas gracias. Bueno, ya estoy off, digamos, del evento. ¿Todavía? No. No. Todavía no. Ya nosotros le damos en la baja a la